Bien, en este ejercicio nos dice que la viga mostrada en la figura está sometida a un sistema de cargas distribuidas y pide determinar el valor de la resultante R del sistema de cargas distribuidas y localizar su recta de acción con respecto al apoyo izquierdo. En este caso sería entonces con relación a este apoyo A. Acá nosotros vemos un esquema de diagrama, o sea, de cargas distribuidas de diferentes valores. Lo que generalmente a nosotros se nos da como dato son las cargas, las tasas de cargas máximas que nosotros tenemos en las figuras. A ver, por ejemplo, voy a cambiar voy a cambiar por un color un poco más pequeñito, por un color rojo. Entonces acá nosotros tenemos la tasa de carga máxima que nos marca de 800 newton metro, que obviamente se mantiene constante hasta este punto que está acá. Luego, a partir de ahí va bajando en otro valor y va llegando a un valor de 400 newton metro, que es este valor de carga, tasa de carga, y que se mantiene otra vez constante a partir de ahí en estas diferentes longitudes. Entonces, una longitud de 2,5 mantiene una tasa de carga de 400 newton, una longitud de 2,5 mantiene una tasa de carga de 800 newton y en un intervalo de 2,5 metros, la parte central, se mantiene una tasa de carga que va de 400 a 800. Entonces la idea es trabajar obviamente con una sola fuerza, porque eso nos hace mucho más fácil para hacer los cálculos de las reacciones, por ejemplo, de los apoyos, o lo que pida de repente el ejercicio de equilibrio, o más adelante para el tema de la determinación de diagrama de esfuerzos simples, ¿verdad? Pero para este capítulo lo único que buscamos es calcular el valor de la resultante. Habíamos visto al principio, ¿verdad?, que esa resultante es el resultado de, de determinar el valor del área de esta figura geométrica que nosotros tenemos acá. Es decir, todas estas figuras geométricas que nosotros tenemos marcadas acá representan el valor, o sea, el área de esta figura geométrica representa el valor de la resultante. Entonces, obtener la resultante para nosotros es directamente sacar el valor del área de esta figura geométrica. Donde nosotros podemos dividir esto en figuras geométricas conocidas también que nos permitan a nosotros hacer diferentes cálculos también. Como por ejemplo, yo voy a definir esta figura geométrica, esto voy a dividir en dos partes y después voy a dejar esto acá, así. Ustedes pueden tomar la división de figuras que ustedes quieran. Pero yo, por ejemplo, voy a tomar esto como figura 1, figura 2. La figura 1 puedo tomar completo, ¿verdad? En vez de tomar esto de acá, voy a borrar. Voy a tomar entonces que la figura 1 es todo este rectángulo con una longitud de 5 metros, después el triángulo rectángulo que es el chiquitito y la figura 3 que es esto. Entonces voy a obtener valores de resultantes diferentes. Es decir, voy a tener una resultante 1, resultante 2. Le voy a puesto un color un poco más azul. Resultante 1, resultante 2 y una resultante 3. Donde, como hemos visto en el capítulo 3, la resultante total de esa fuerza distribuida va a ser la suma de cada una de las resultantes. Resultante 2 más resultante 3. Entonces voy a determinar, por ejemplo, la resultante 1 va a ser igual a la multiplicación del área. Para determinar el área, entonces voy a multiplicar la vertical o la base por la altura. En este caso va a ser la tasa de carga multiplicado por la longitud. Para la resultante 1, esta tasa de carga es 400 newton metro multiplicado por la longitud que es 5 metros. Entonces, esto va a dar 2000 newton. Ese es el valor de la resultante que yo obtengo acá. 2000 newton. La resultante 2 es igual también a la tasa de carga que voy a tener en esta figura por L sobre 2. ¿Cuál es la longitud 2 que yo voy a considerar? Voy a considerar esta longitud 2, que es este, y esta es mi tasa de carga 2.
¿Cuánto vale Q2? Y básicamente vale 800, que es este valor de acá, menos 400. Entonces, esto vale 800 menos 400 por la longitud, que es 2,5. Voy a poner la unidad de medida para que quede 800 newton metro por la longitud, que es 2,5 metros, sobre 2. Y hago sobre 2 porque es el área del triángulo rectángulo que forma la figura 2. Entonces esto elimino acá, esto va a ser 400 por 2,5 dividido 2 es igual a 500 newton. Entonces la resultante 2 es igual a 500 newton. Y la resultante 3 es igual a la carga 3 por la longitud. Es un rectángulo también, entonces esto vale 800 por 2,5. Unidad de medida, me olvidé otra vez. Newton metro por 2,5 metros. Entonces 800 por 2,5 es igual a 2000, otra vez. Newton. Entonces el valor de la resultante total R va a ser igual a 2000 más, más 500 más 2000. Entonces la resultante total es igual a 4500 newton. Pero me pide además calcular la posición en la que se encuentra esa resultante. Le había dicho que el valor de esa resultante actúa siempre en el centroide del área que se determina por la carga distribuida. Entonces, ¿cómo determinamos el centroide de esta figura? Así como está, es complicado, ¿verdad? Pero con las divisiones que nosotros hacemos, al igual que para determinar el centroide de cualquier figura, a nosotros eso nos conviene para poder obviamente ubicar el centroide mucho más rápido. Entonces voy a copiar, por ejemplo, el gráfico, que es este, y sobre este voy a indicar la ubicación de cada uno de los centroides de las resultantes que yo dividí. Por ejemplo, acá yo había dividido en esta resultante que dependía de este valor, de acá, perdón, tenía esta resultante acá, básicamente este rectángulo, este triángulo rectángulo y este otro rectángulo. Entonces, la resultante uno, ¿dónde va a actuar? Va a actuar en la mitad o en el centroide del rectángulo 1, ¿verdad? Que en este caso estaría actuando en esta distancia que es de 2,5. Centroide de un rectángulo, la mitad de la base y la mitad de la altura, ¿verdad? La altura no me importa, pero sí la base, porque ahí es donde yo estoy considerando la dirección de la resultante. La resultante 2 actúa en el centroide de un triángulo. Eso, para que tengan una referencia, el centroide de un triángulo rectángulo siempre está ubicado a un tercio de la altura y un tercio de la base a partir del ángulo recto. Es decir, un tercio de la base, un tercio de la altura, siempre desde el ángulo recto. Entonces, si este es el ángulo recto, esto estaría actuando acá. Y resultante 2. Esta distancia tiene que ser, como le dije, un tercio de la base. Entonces tiene que ser igual a un tercio de 2,5. Entonces tengo que calcular cuánto vale un tercio por 2,5. Sale 5 sextos. 0,83333. Voy a poner acá 5 sextos. Y después está obviamente el centroide de esta figura donde va a actuar R3.
que actúa en la mitad de esta longitud, que sería en este caso entonces 2,5 sobre 2. Entonces, ¿cómo yo obtengo la ubicación de la resultante de fuerzas de este sistema? Que va a estar actuando supuestamente en algún punto específico, donde eso tiene que ser el centroide de la figura. Lo que hago es sumatoria de momento en relación al punto A, igual al producto de la resultante por la distancia X. O, para escribir un poco más vectorial, ¿verdad? Sería X vectorial la resultante. Entonces, cada fuerza resultante que yo dividí va a ser un momento en relación a ese punto y tiene que ser igual al momento de la resultante. Entonces, por ejemplo, R1 voy a multiplicar por la distancia a la cual actúa, que es 2,5 en relación al punto A, genera momento negativo. Después R2 multiplique por la distancia, que es igual a 5 metros menos 5 sextos, también genera momento negativo. Y la resultante 3 multiplico por la distancia, que es 5 más 2,5 sobre 2, también genera momento negativo. Y esto es igual a la resultante total por la distancia X, que es la ubicación, que sería el centroide de la figura geométrica que tenemos, donde esto también genera un momento negativo. Entonces al final todo termina siendo positivo. Acá yo obviamente conozco que esto es 2000 por 2,5 más 500 por 5 menos 5 sextos más 2000 por 5 más 2 quintos, 2,5 sobre 2, igual a 4500 por X. Entonces yo puedo obtener el valor de la posición X a partir de esta expresión. 2000 por 2,5 más 500 por 5 más 5 sextos, perdón, menos 5 sextos más 2000 por 5 más 2,5 sobre 2. Voy a ponerle paréntesis para que no afecte nada. Y ese valor dividido después entre 4500. Perdón. Esto dividido entre 4500. Entonces el resultado es 4,35. Es decir, la resultante actúa en relación al punto A a una distancia de 4,35 metros. Ese punto representa la ubicación del centroide del área distribuida, o sea, del área de la figura de la carga distribuida. Entonces, nosotros para nuestra sumatoria podamos reemplazar el sistema por esa única carga resultante por ese punto de aplicación y obviamente después analizar todo el conjunto ya con esas condiciones. Entonces, la aplicabilidad de estos conceptos de centroide es para justamente estos casos donde nosotros tenemos áreas distribuidas con diferentes partes que nosotros tenemos que relacionar y encontrar el punto de aplicación único del sistema. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera consultar sobre este ejercicio. Así pasamos al siguiente. Bien, no hay consultas, entonces voy a pasar a atender.